¿Qué pasa, gente de YouTube? Si queréis estar al tanto de todo lo que hago, me seguís en Twitch. Si no, pues bueno, ahí seguiréis. En segundo plano, como siempre. La verdad es que da igual donde estéis, con que estéis me vale. Vamos a seguir con los ensayos de la mujer más buscada de Estados Unidos, de Emma Goldman. Y hoy vamos a leer el ensayo que también da título al directo, que se llama, o se titula, mejor dicho, El tráfico de mujeres. Así que vamos a ver qué piensa esta señorita de este tema. Yo no tengo, la verdad es que ni puta idea, así que acompañarme en esta mágica aventura que puede ser que me corten el canal o no, dependiendo de lo que esta mujer piense, porque madre mía. Vamos a empezar. De repente, nuestros reformadores han hecho un gran descubrimiento: el tráfico de esclavas blancas. Los periódicos no paran de hablar de estas condiciones inauditas, y los legisladores ya están planificando una nueva serie de leyes para poner coto al horror. Resulta significativo que siempre que es preciso distraer la mente del público de alguna gran injusticia social, se inaugura una cruzada contra la indecencia, contra los juegos de azar, contra las tabernas, etc. ¿Y cuál es el resultado de ese tipo de cruzadas? El juego aumenta, las tabernas hacen un próspero negocio a través de las puertas de servicio, la prostitución está en sus cotas más altas y el sistema de proxenetas y alcahuetes no ha hecho más que fortalecerse. ¿Cómo es que se ha descubierto tan repentinamente una institución cuya existencia conoce casi cualquier niño? ¿Cómo es posible que se haya hecho de este mal, conocido por todos los sociólogos, un asunto tan importante? Suponer que los recientes estudios del tráfico de esclavas blancas, que por cierto son unas investigaciones muy superficiales, hayan descubierto algo nuevo es como mínimo una gran estupidez. La prostitución siempre ha sido y sigue siendo un mal generalizado, y sin embargo el género humano sigue adelante con sus asuntos, perfectamente indiferente a los sufrimientos y las penurias de las víctimas de la prostitución, igual de indiferente sin duda que lo sigue siendo frente a nuestro sistema industrial, es decir, a la prostitución económica. Las personas infantiles solo muestran interés, por lo menos durante un tiempo, cuando las aflicciones humanas se convierten en un juguete con deslumbrantes colores. La gente es como un bebé veleidoso que exige que cada día le den un juguete nuevo. El grito de la gente honrada contra el tráfico de esclavas blancas es uno de esos juguetes. Sirve para que la gente se divierta durante un ratito y contribuye a crear unos cuantos cargos políticos bien remunerados, parásitos que van por el mundo en calidad de inspectores, investigadores, detectives, etc. ¿Cuál es realmente la causa del comercio de mujeres? Y no solo de mujeres blancas, sino también amarillas y negras. La explotación, por supuesto. El despiadado Moloch del capitalismo que engorda a costa del trabajo mal pagado y con ello empuja a la prostitución a miles de mujeres y muchachas. Todas ellas piensan, igual que la señora Warren: ¿por qué malgastar tu vida fregando cacharros 18 horas al día a cambio de unos pocos chelines? La señora Warren da título a la obra de teatro La profesión de la señora Warren, de 1893, de Shaw, ¿vale? Es lo que pone en una nota a pie de página. Seguimos con el texto. Aquí no tiene mucha razón, ¿vale? Porque la prostitución existía antes de la existencia del capitalismo, ¿vale? Pero sí que podríamos decir que la prostitución anterior era muy diferente a la que se concibe sobre todo desde la baja edad media, ¿vale? Desde el siglo XI, XII, X, por ahí, en Europa, ¿vale? En la antigüedad la prostitución era tratada de manera mucho más ritualística, por decirlo de esta manera. Tenía mucho más que ver con procesos y rituales que tenían que ver con lo divino que con el hecho del placer mediante el pago económico. De hecho, muchas veces no se exigía un pago económico, sino un pago en favores, en cosas, me refiero en materiales, etcétera, etcétera. Como es natural, nuestros reformadores no dicen nada sobre dicha causa. La conocen perfectamente, pero no sacan nada de decir algo sobre ella. Es mucho más rentable asumir el papel de fariseo, fingir indignación moral, que ir hasta el fondo del asunto. Sin embargo, entre los escritores jóvenes hay una encomiable excepción. Reginald Wright Kaufman, cuya novela The House of Bondage, La casa de la esclavitud, es el primer intento serio de tratar ese mal social y no desde un punto de vista sentimental e ignorante. El señor Kaufman, periodista con una amplia experiencia, demuestra que nuestro sistema industrial no deja a la mayoría de las mujeres otra alternativa que no sea la prostitución. Las mujeres que retrata en su novela pertenecen a la clase trabajadora. Si el autor hubiera descrito la vida de las mujeres en otras esferas, se habría encontrado con la misma situación.
En ningún lugar se trata a la mujer conforme al mérito de su trabajo, sino más bien como un sexo. Esto es muy interesante y esto tiene mucho que ver con libros tan interesantes como El contrato sexual, de no me acuerdo el título, de la autora, o otros libros como los de Silvia Federici, etc., etc., que yo os recomiendo leer, ¿vale? Por consiguiente, es casi inevitable que tenga que pagar por su derecho a existir, a mantener un puesto del tipo que sea con favores sexuales. Así pues, tan solo es cuestión de grados que se venda a un hombre en el matrimonio o fuera de él, o a muchos hombres. Tanto si nuestros reformadores lo admiten como si no, la inferioridad económica y social de la mujer es la responsable de la prostitución. Recordemos que la prostitución no solo puede darse fuera del matrimonio, sino también dentro del matrimonio como pago por los bienes que te proporciona tu marido al tú no poder proporcionártelos por ti misma, ¿vale? Y justamente ahora, a la buena gente de nuestro país le escandaliza la revelación de que tan solo en la ciudad de Nueva York, 1 de cada 10 mujeres trabaja en una fábrica, que el salario medio que perciben las mujeres es de $6 por una semana laboral de entre 48 y 60 horas de trabajo, y que la mayoría de las trabajadoras asalariadas tiene que afrontar muchos meses de inactividad, lo que arroja un salario medio anual de aproximadamente $280. A la vista de esos horrores económicos, ¿cabe asombrarse de que la prostitución y el comercio de esclavas blancas se haya convertido en un factor tan predominante? Por si alguien considerara que las cifras anteriores son una exageración, es conveniente examinar lo que tienen que decir algunas autoridades en materia de prostitución. Y aquí viene un texto de esas autoridades, supongo. Una de las causas más habituales de la depravación femenina puede encontrarse en las numerosas tablas que muestran la descripción del empleo al que se dedicaban y el salario que recibían las mujeres antes de su perdición, y al economista político le corresponderá decidir en qué medida las simples consideraciones empresariales pueden ser un pretexto o no por parte de los empleadores para reducir sus remuneraciones, y si el ahorro de un pequeño porcentaje en los salarios no se ve más que compensado por la enorme cantidad de impuestos exigidos al público en general para sufragar los gastos en que se incurre a raíz de un sistema de vicio, que es una consecuencia directa en muchos casos de una compensación insuficiente a un trabajo honrado. Y esto está escrito por el Dr. William Wallace Sanger en su Historia de la Prostitución, The History of Prostitution, ¿vale? Y aquí me falta apuntarme dos autoras, ¿vale? El contrato sexual, que es que si no me olvido yo luego para realizar mis análisis, y Silvia Federici, perfectísimo. Nuestros reformadores de hoy en día harían bien, ya hemos terminado con el texto, y ahora seguimos con el texto general. Hace calor, Nuestros reformadores de hoy en día harían bien en estudiar el libro del Dr. Sanger. Ahí encontrarán que de los 2000 casos observados por el autor, muy pocos procedían de las clases medias, de una situación bien ordenada o de un hogar agradable. Oye, pues es un buen estudio, 2000 casos es una buena muestra. La gran mayoría, con diferencia, eran muchachas y mujeres trabajadoras. Algunas se habían visto empujadas a la prostitución por pura necesidad, otras debido a una existencia cruel y desdichada en sus hogares, y otras por una naturaleza física frustrada o lisiada, algo de lo que hablaré más adelante. Además, a esos guardianes de la pureza y la moralidad les vendría bien saber que de los 2000 casos, 490 eran mujeres casadas, mujeres que vivían con sus maridos. Evidentemente, la santidad de sus matrimonios no era muy buena garantía de su seguridad y su pureza. Y aquí hay otra nota a pie de página. Es significativo que el libro del Dr. Sanger haya sido vetado en el Servicio de Correos de Estados Unidos. Evidentemente, las autoridades no están demasiado ansiosas de que el público se informe de la verdadera causa de la prostitución. Y aquí acaba la nota a pie de página. Creo que esto se refiere a que no se podía mandar por correo el libro, y que anteriormente los libros sí que iban como por Amazon, por correo, ¿no? Te llegaban por correo, o se solían enviar por correo, tú llamabas a esto y te llegaba por correo. En algunas películas de los años 80 de Estados Unidos se sigue viendo esta práctica, donde tú llamabas de una revista a una revista, o mandabas como rellenabas una cosa de una revista, la enviabas por correo, y a la vuelta la revista te enviaba lo que ofrecían, ¿no? Eso antes se hacía también, ¿vale? En su libro Prostitution in the 19th Century, la prostitución en el siglo XIX, el doctor Alfred Blaschko
hace aún mayor hincapié en identificar las condiciones económicas como uno de los factores más cruciales de la prostitución. Y ahora viene un texto. Aunque la prostitución ha existido en todas las épocas, al siglo XIX le correspondió la tarea de desarrollarla hasta convertirla en una institución social gigantesca. El desarrollo de la industria, con ingentes masas de personas en el mercado competitivo, el crecimiento y la congestión de las grandes ciudades, la inseguridad e incertidumbre de los empleos, han conferido a la prostitución un ímpetu jamás soñado en cualquier otro periodo de la historia de la humanidad. Y de nuevo, Havelock Ellis, aunque no se muestra tan rotundo al abordar la causa económica, se ve a pesar de todo obligado a admitir que indirecta e indirectamente es la causa principal. Así encuentra que un gran porcentaje de las prostitutas se recluta entre la clase de la servidumbre, aunque ésta sufra menos preocupaciones y goce de mayor seguridad. Por otra parte, el señor Ellis no niega que la rutina diaria, la pesadez, la monotonía del destino de una sirvienta y sobre todo el hecho de que tal vez nunca pueda acceder al compañerismo y la alegría de un hogar no sea un factor menor a la hora de obligarla a buscar esparcimiento y olvido en la alegría y el resplandor de la prostitución. En otras palabras, una sirvienta, que es tratada como una esclava, que nunca goza del derecho a ser ella misma y agotada por los caprichos de su señora, únicamente puede encontrar una vía de salida, al igual que una obrera o una dependienta, en la prostitución. El lado más gracioso de la cuestión que actualmente tiene ante sí el público es la indignación de nuestras personas buenas y respetables, sobre todo de los diversos caballeros cristianos que siempre encontramos en las primeras filas de cualquier cruzada. ¿Acaso son totalmente desconocedores de la historia de la religión y especialmente de la religión cristiana? ¿O es que esperan ocultarle a la generación actual el papel que desempeñó la Iglesia en el pasado en relación con la prostitución? Sean cuales sean sus motivos, esos caballeros deberían ser los últimos en poner el grito en el cielo contra las desventuradas víctimas de hoy en día, dado que cualquier estudioso inteligente sabe que la prostitución tiene un origen religioso y que durante muchos siglos fue mantenida y fomentada no como una vergüenza, sino como una virtud, y aclamada como tal por los mismísimos dioses. Y ahora viene otro texto. Parece que el origen de la prostitución se encuentra principalmente en una costumbre religiosa, en la religión, la gran conservadora de las tradiciones sociales, que ha preservado de una forma transformada una libertad primitiva que estaba desapareciendo de la vida social general. El ejemplo típico es el que menciona Heródoto en el siglo V a.C., en el templo de Milita, la Venus Babilonia, a donde toda mujer, una vez en su vida, tenía que acudir y entregarse al primer extraño que le arrojara una moneda en el regazo para adorar a la diosa. Sin embargo, existían costumbres religiosas muy similares en otras partes de Asia Occidental, en el norte de África, en Chipre y en otras islas del Mediterráneo Occidental y también en Grecia, donde el templo de Afrodita, en la ciudadela de Corinto, tenía más de 1000 hieróndulas dedicadas a servir a la diosa. Mira, esto es lo que he dicho yo antes, ¿no? La teoría de que la prostitución religiosa se desarrolló, por regla general, a partir de la creencia de que la actividad reproductiva de los seres humanos tenía una misteriosa y sagrada influencia a la hora de promover la fertilidad de la naturaleza, es compartida por todos los escritores con solvencia en la materia. Sin embargo, paulatinamente, y cuando la prostitución se convirtió en una institución organizada bajo la influencia sacerdotal, la prostitución religiosa desarrolló aspectos utilitaristas y con ello contribuyó a incrementar los ingresos públicos. El ascenso del cristianismo al poder político provocó pocos cambios en las políticas. Los principales dirigentes de la Iglesia toleraban la prostitución. Es posible encontrar burdeles bajo protección municipal en el siglo XIII. Constituían una especie de servicio público y sus directores eran considerados casi como funcionarios públicos. Y aquí una nota a pie de página. Esto está escrito por Havelock Ellis en Sex and Society. Sexo y sociedad, o sociedad y sexo, ¿vale? Muy interesante, esto es lo que yo os comentaba con anterioridad. Dejo esto aquí que si no me pongo nervioso. A eso cabe añadir lo siguiente, también del libro del Dr. Sanger. Y ahora viene otro texto. El Papa Clemente II promulgó una bula afirmando que las prostitutas estaban toleradas y pagaban una cantidad de sus ganancias a la Iglesia. El Papa Sixto IV era más práctico. Tan solo de un burdel que él mismo había construido recibía unos ingresos de 20.000 ducados. Madre mía, con los papas, están a tope. En los tiempos actuales la Iglesia es un poco más cuidadosa en ese sentido, por lo menos no exige abiertamente un tributo de las prostitutas. Le resulta mucho más rentable dedicarse a la propiedad inmobiliaria, como por ejemplo la Iglesia de la Trinidad, y alquilar cuchitriles a precios exorbitados a quienes viven de la prostitución y a costa de las prostitutas. Esto hace referencia, hay una nota a pie de página que dice lo siguiente.
que dice lo siguiente. Esto es una referencia al Holy Ground, suelo sagrado, una zona de Manhattan, Nueva York, que era un centro de la prostitución organizado alrededor de las viviendas construidas en los solares de la iglesia. Madre mía. Aunque me gustaría mucho, el espacio de que dispongo no me permite hablar de la prostitución en Egipto, Grecia, Roma y durante la Edad Media. Las condiciones durante este último periodo son particularmente interesantes, dado que la prostitución estaba organizada en gremios y tenía como presidenta a una reina de los burdeles. Los gremios utilizaban las huelgas como medio para mejorar su situación y mantener unas tarifas estándar. Indudablemente, ese método resulta más práctico que el que utiliza el moderno esclavo asalariado en la sociedad. Sería tendencioso y sumamente superficial sostener que el factor económico es la única causa de la prostitución. Hay otras causas no menos importantes y cruciales, y eso también lo saben nuestros reformadores, pero se atreven a comentarlo todavía menos que la institución que le extrae la vida misma a hombres y mujeres. Me refiero a la cuestión del sexo, cuya simple mención provoca arrebatos morales en la mayoría de la gente. Es un hecho reconocido que se cría a la mujer como si fuera una mercancía sexual, y sin embargo se la mantiene en un desconocimiento absoluto del significado y de la importancia del sexo. Muy interesante esto, ¿vale? Hay muchas corrientes del feminismo que siguen manteniendo este discurso, para que veamos también de dónde vienen muchas de las cuestiones y de las ideas que tiene el feminismo moderno, que no son tan nuevas como parecen. Se censura todo lo que tenga que ver con el asunto y se persigue y encarcela a las personas que intentan arrojar luz sobre esa terrible oscuridad. Sin embargo, es cierto que mientras una muchacha no pueda saber cómo cuidar de sí misma ni conocer la función de la parte más importante de su vida, no debemos sorprendernos si ella se convierte en una presa fácil de la prostitución y de cualquier otra modalidad de relación que la rebaje hasta la condición de objeto para la mera gratificación sexual. La vida entera y la naturaleza de una muchacha se ven frustradas y arruinadas justamente debido a ese desconocimiento. Desde hace muchísimo tiempo consideramos algo evidente en sí mismo que un muchacho puede responder a la llamada de la naturaleza, es decir, que en cuanto se reafirma su naturaleza sexual, un muchacho puede satisfacerla. Pero nuestros moralistas se escandalizan ante la simple idea de que se reafirme la naturaleza de una muchacha. Para el moralista, la prostitución no consiste tanto en que la mujer venda su cuerpo, sino más bien en que lo vende fuera del matrimonio. Esto es realmente interesantísimo y es... Pues cierto, compañeros y compañeras, no consiste tanto en que la mujer venda su cuerpo, sino más bien en que no lo venda fuera del matrimonio. Que no se trata de una simple afirmación lo demuestra que el matrimonio por consideraciones puramente monetarias es perfectamente legítimo, está santificado por las leyes y la opinión pública, mientras que se condena y se repudia cualquier otra unión. Sin embargo, una prostituta, si se define adecuadamente, no significa otra cosa que cualquier persona para la que las relaciones sexuales están subordinadas a las ganancias. Y aquí hay una nota a pie de página. Esto pertenece a Yves Guyot, y está sacado de su libro La prostitución, ¿vale? Son prostitutas aquellas mujeres que venden su cuerpo para el ejercicio del acto sexual y hacen de ello una profesión. Y esto hay otra nota a pie de página que dice que está sacado de William Adrian Bonger de su libro Criminalité et conditions économiques, es decir, criminalidad y condiciones económicas. Por supuesto, el matrimonio es la meta de todas las chicas, pero dado que miles de mujeres no consiguen casarse, nuestras estúpidas costumbres sociales las condenan o bien a una vida de celibato o a la prostitución, o monja o puta. ¿Vale? Esto... Joder, me ha salido del alma, pero... Era así, y no soy mujer, no sé si sigue siendo así, pero vamos... Sé que hay mucha presión a la hora de formar pareja, casarse, etc, 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 ¿vale? Y me voy a apuntar la maravillosa frase que he dicho, porque me ha gustado, me ha salido del alma. Hala, ahí estamos. Seguimos. La naturaleza humana se hace valer al margen de todas las leyes, y tampoco existe ninguna razón plausible por la que la naturaleza tenga que adaptarse a una concepción pervertida de la moralidad. La sociedad considera las experiencias sexuales de un hombre como atributos de su desarrollo general, mientras que
que unas experiencias similares en la vida de una mujer se contemplan como una terrible calamidad, como la pérdida del honor y de todo lo que es bueno y noble en el ser humano. Por eso era tan importante hace no muchos años que la mujer se mantuviese virgen hasta el matrimonio, ya no solo por cuestiones religiosas, sino también por nobleza, honor, pureza, ¿no? Estas cuestiones que sí que imperaban en la sociedad. Ese doble estándar moral ha desempeñado un papel no poco importante en la creación y la perpetuación de la prostitución. Implica mantener a los jóvenes en el desconocimiento más absoluto de las cuestiones sexuales, a lo que la supuesta inocencia, junto con una naturaleza sexual exaltada pero reprimida, contribuyen a provocar el estado de las cosas que los puritanos están tan deseosos de evitar o impedir. No es que la gratificación del sexo conduzca necesariamente a la prostitución. La verdadera responsable es la persecución cruel, despiadada y criminal de quienes se atreven a desviarse del camino marcado. Hay muchachas, simples niñas, que trabajan en estancias abarrotadas y recalentadas durante entre 10 y 12 horas al día junto a una máquina, lo que tiende a mantenerlas en un estado de sobreexcitación sexual constante. Esto no sé dónde se lo saca Emma, pero bueno. Muchas de esas muchachas no tienen ni hogar ni comodidades de ningún tipo. Por consiguiente, la calle o algún lugar de diversión barata son los únicos medios que tienen de olvidar su rutina diaria. Naturalmente, eso las lleva a un estrecho contacto con el otro sexo. Resulta difícil decir cuál de los dos factores empuja a la naturaleza hipersexuada de la muchacha hasta el clímax, pero sin duda lo más natural es que ese clímax acabe produciéndose. Ese es el primer paso hacia la prostitución, y tampoco hay que responsabilizar de ello a la muchacha. Por el contrario, toda la culpa es de la sociedad, culpa de nuestra falta de comprensión, de nuestra falta de apreciación de la vida en vías de formación, y sobre todo es culpa criminal de nuestros moralistas, que condenan a una muchacha para toda la eternidad porque se ha apartado de la senda de la virtud, es decir, porque su primera experiencia sexual ha tenido lugar sin la sanción de la Iglesia. La muchacha se siente una completa marginada, y las puertas de su hogar y de la sociedad se le cierran en la cara. Toda su formación y la tradición son tales que la propia chica se siente una depravada y una perdida, y por consiguiente sin base en la que apoyarse ni agarradero para levantarse, en vez de verse arrastrada hacia abajo. Así la sociedad crea las víctimas de las que posteriormente intenta librarse en vano. El hombre más mezquino, depravado y decrépito sigue considerándose demasiado bueno para tomar como esposa a una mujer cuyo honor sí estaba totalmente dispuesto a comprar, aunque con ello pudiera salvarla de una vida de horrores. Y ella tampoco puede recurrir a su propia hermana en busca de ayuda. Esta, en su estupidez, se considera demasiado pura y casta, sin darse cuenta de que en muchos aspectos su propia posición es aún más deplorable que la de su hermana de la calle. Comparada con una prostituta, una esposa que se ha casado por dinero es la auténtica vendida, dice Havelock Ellis. Cobra menos, a cambio da mucho más en trabajo y cuidados, y está absolutamente sometida a su señor. La prostituta nunca renuncia con su firma al derecho sobre su persona, conserva su libertad y sus derechos personales, y tampoco está permanentemente obligada a someterse al abrazo de un hombre. Como tampoco la mujer, mejor que tú, es consciente de la elogiosa afirmación de William Lecky cuando dice: aunque pueda ser el ejemplo supremo del vicio, la prostituta también es la guardiana más eficaz de la virtud. De no ser por ella, los hogares felices estarían corrompidos y abundarían las prácticas antinaturales y dañinas. Los moralistas siempre están dispuestos a sacrificar a la mitad del género humano en nombre de alguna triste institución que no son capaces de dejar atrás. En realidad, la prostitución no es una salvaguardia de la pureza del hogar en la misma medida que las leyes estrictas no lo son contra la prostitución. No menos del 50% de los hombres casados son clientes de los burdeles, y justamente a través de este elemento virtuoso las mujeres casadas, y lo que es peor, hasta los hijos, se infectan de enfermedades venéreas. Sin embargo, ¿Cómo? ¿Ya hasta los hijos? Esto es turbio, ¿eh? Sin embargo, la sociedad no tiene ni una sola palabra de condena contra el hombre, mientras que no hay ley lo bastante monstruosa que pueda promulgarse contra la víctima indefensa. Esta no solo es la presa de quienes la utilizan, sino que además está absolutamente a merced de cualquier policía o de cualquier mísero detective que esté de guardia, de los funcionarios de las comisarías, de las autoridades de todas las cárceles. Y voy a echar un trago de agua porque entre el aire y el calor se seca la boca mogollón, pero bueno, es lo que es.
Vamos a seguir. En un libro publicado recientemente por una mujer que regentó una casa durante 12 años, casa entre comillas, ¿vale?, podemos encontrar las siguientes cifras. Las autoridades me obligaban a pagar cada mes una multa de entre 14,7 y 29,79 dólares, y las chicas pagaban entre 5,7 y 9,7 dólares a la policía. Teniendo en cuenta que la autora del libro tenía su negocio en una ciudad pequeña, que las sumas que menciona no incluyen los sobornos ni las multas adicionales, es fácil apreciar los enormes ingresos que obtiene el departamento de policía con el dinero sucio de sus víctimas, a las que ni siquiera protege. Hay de quien se niega a pagar su peaje, se las lleva en una redada, como al ganado, aunque solo fuera para causar una impresión favorable entre los buenos ciudadanos de la ciudad, o cuando las autoridades necesitaban dinero extra por medios irregulares. A las mentes retorcidas que están convencidas que una mujer perdida es incapaz de emociones humanas, les resultaría imposible darse cuenta de la tristeza, la deshonra, las lágrimas, el orgullo herido que sentíamos cada vez que nos detenían. ¿Verdad que es extraño que una mujer que ha regentado una casa pueda sentir eso? Pero resulta aún más extraño que a un mundo de buenos cristianos le chupe la sangre y desplume a ese tipo de mujeres sin darles nada a cambio, salvo oprobio y persecución, por la caridad de un mundo cristiano. Se hace mucho hincapié en que se están importando esclavas blancas a Estados Unidos. ¿Cómo podría conservar su virtud Estados Unidos si Europa no le echara una mano? No niego que pueda ser cierto en algunos casos, como tampoco niego que hay emisarios de Alemania y de otros países que atraen esclavos económicos a Estados Unidos, pero niego rotundamente que la prostitución se reclute en una medida apreciable en Europa. Puede ser cierto que la mayoría de las prostitutas de Nueva York sean extranjeras, pero eso se debe a que la mayoría de la población lo es. En cuanto viajamos a cualquier otra ciudad estadounidense, por ejemplo a Chicago o al Medio Oeste, veremos que el número de prostitutas extranjeras es, con diferencia, una minoría. Igual de exagerada es la creencia de que la mayoría de las chicas de la calle de esta ciudad ya se dedicaban a ese negocio antes de llegar a Estados Unidos. La mayoría de ellas hablan un inglés excelente, se han americanizado en sus costumbres y en su aspecto, algo absolutamente imposible a menos que lleven muchos años viviendo en este país. Es decir, se vieron empujadas a la prostitución por las condiciones de Estados Unidos, por la costumbre típicamente americana de ponerse elegante y vestir bien, lo que por supuesto requiere dinero, un dinero que no se puede ganar en una tienda o en una fábrica. En otras palabras, no hay razones para creer que una serie de hombres corrieran el riesgo e incurrieran en los gastos de traer producto extranjero cuando las condiciones en Estados Unidos inundan el mercado con miles de mujeres. Por otra parte, hay pruebas suficientes de que la exportación de muchachas estadounidenses para el negocio de la prostitución no es en absoluto un factor desdeñable. Así, Clifford G. Roe, exayudante del fiscal del estado del condado de Cook, de Illinois, lanza abiertamente la acusación de que las muchachas de Nueva Inglaterra son enviadas a Panamá para su utilización específica por el personal al servicio del tío Sam. El señor Roe añade que aparentemente existe un ferrocarril subterráneo entre Boston y Washington en el que viajan muchas chicas. ¿No resulta significativo que ese tren conduzca a la mismísima sede de la autoridad federal? Que el señor Roe habló más de la cuenta lo demuestra que perdió su cargo. No es conveniente que los hombres con cargos públicos vayan repitiendo los cuentos chinos del colegio. Apagar el aire. El pretexto que se da para las condiciones en Panamá es que en la zona del canal no hay burdeles. Esa es la escapatoria habitual para un mundo hipócrita que no se atreve a encarar la verdad. No los hay ni en la zona del canal ni en las afueras de la ciudad, y por consiguiente la prostitución no existe. Además del señor Roe, está James Bronson Reynolds, que ha realizado un estudio exhaustivo del tráfico de esclavas blancas en Asia. Reynolds, como buen ciudadano acérrimamente estadounidense y amigo del futuro Napoleón de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, sería indudablemente el último en desacreditar la virtud de su país. Sin embargo, a través de él nos enteramos de que en Hong Kong, Shanghái y Yokohama se hallan los establos de augías del vicio estadounidense. Ahí, las prostitutas estadounidenses han llegado a ser tan conspicuas que en Oriente, chica americana es sinónimo de prostituta. El señor Reynolds recuerda a sus compatriotas que, si bien en China los estadounidenses están bajo la protección de nuestros representantes consulares, en Estados Unidos los chinos no tienen ningún tipo de protección. Todo el que conozca la persecución brutal y bárbara que soportan los chinos y japoneses en la costa del Pacífico estará de acuerdo con el señor Reynolds.
En vista de todo lo anterior, es bastante absurdo señalar a Europa como la ciénaga de la que proceden todas las enfermedades sociales de Estados Unidos. E igual de absurdo es proclamar el mito de que los judíos suministran el mayor contingente de víctimas por voluntad propia. Estoy segura de que nadie me acusará de tendencias nacionalistas. Me complace decir que ya me he librado de ellas, como de muchos otros prejuicios. Por consiguiente, si me molesta que se diga que las prostitutas judías son importadas, no es por ninguna simpatía judaica, sino por los hechos inherentes a la vida de ese pueblo. Nadie, más que los más superficiales, podrá decir que las chicas judías migran a un país extranjero a menos que tengan algún vínculo o algún familiar que las lleve hasta allá. Las chicas judías no son aventureras. Hasta hace muy poco no salían de casa, ni siquiera hasta una aldea o una ciudad vecina, salvo para visitar a algún familiar. Así pues, ¿resulta creíble que las chicas judías abandonen a sus progenitores o a sus familias, viajen miles de kilómetros hasta un país extraño, obedeciendo a la influencia y las promesas de alguna fuerza extraña? Vayan a ver algunos de los grandes vapores que llegan a este país y juzguen ustedes mismos si esas chicas no llegan con sus progenitores, sus hermanos, sus tías o con algún otro familiar. Puede haber excepciones, por supuesto, pero afirmar que se está importando una gran cantidad de chicas judías para la prostitución o para cualquier otro propósito equivale simplemente a desconocer la psicología de los judíos. Voy a beber otro traguito. Porque madre mía con el calor, Hoy creo que es el día que más calor hace. Quien vive en una casa de cristal no hace bien en tirar piedras. Además, el cristal de las casas estadounidenses es bastante delgado, se rompe con facilidad y el aspecto de su interior es todo menos favorecedor. Achacar el aumento de la prostitución a una supuesta importación, al crecimiento del sistema de proxenetas o a causas parecidas es sumamente superficial. Ya me he referido a la primera. En cuanto al sistema de alcahuetes, por aberrante que resulte, no debemos ignorar que es básicamente una fase de la prostitución moderna, una fase que se ve agravada por la represión y los chanchullos que se derivan de las esporádicas cruzadas contra ese mal social. No cabe duda de que el proxeneta es un pésimo espécimen de la familia humana, pero ¿en qué es más despreciable que el policía que le quita hasta el último céntimo a la mujer que hace la calle y después la encierra en la comisaría? ¿Por qué el proxeneta es más criminal o una amenaza mayor para la sociedad que los dueños de los grandes almacenes y las fábricas que engordan a costa del sudor de sus víctimas para después echarlas a la calle? No estoy defendiendo al proxeneta, pero no consigo entender por qué hay que perseguirle despiadadamente mientras los verdaderos perpetradores de todas las iniquidades sociales gozan de inmunidad y de respeto. Además, es bueno recordar también que no es el proxeneta el que hace a la prostituta. Son nuestra farsa y nuestra hipocresía las que crean tanto a la prostituta como al proxeneta. Hasta 1894, en Estados Unidos se sabía muy poco sobre los proxenetas. Entonces nos atacó una epidemia de virtud. Era preciso abolir el vicio, purificar el país a toda costa. Por consiguiente, el cáncer social desapareció de nuestra vista, pero se adentró más en las profundidades del cuerpo. Los propietarios de los burdeles, así como sus desventuradas víctimas, fueron entregados a los amorosos cuidados de la policía, y de ahí surgieron las inevitables consecuencias, los sobornos exorbitados y la cárcel. Mientras que anteriormente estaban relativamente protegidas en los burdeles, donde constituían cierto valor monetario, ahora las chicas se veían en la calle, absolutamente a merced de los policías codiciosos de sobornos. Desesperadas, necesitadas de protección y de cariño, como es natural, esas chicas resultaban ser presa fácil para los proxenetas, que a su vez eran una consecuencia de nuestra era comercial. Así pues, el sistema de proxenetas fue un producto directo de la persecución policial, de los chanchullos y del intento de suprimir la prostitución. Sería una pura estupidez confundir esta fase actual del mal social con sus causas. La mera represión y la legislación bárbara no sirven más que para amargar y degradar aún más a las desventuradas víctimas de la ignorancia y la estupidez. Esta última alcanzó su máxima expresión con el proyecto de ley de criminalizar el trato humanitario a las prostitutas, que castigaba al que diera alojamiento a una prostituta con 5 años de cárcel y una multa de $10,000. Semejante actitud simplemente pone de manifiesto la terrible falta de comprensión de las verdaderas causas de la prostitución como factor social y es una manifestación del espíritu puritano de los tiempos de la letra escarlata. Maravillosa novela de Nathaniel Hawthorne, si no me equivoco. Leedla si podéis.
No hay un solo autor moderno que escriba sobre este asunto que no mencione la total inutilidad de los métodos legislativos para afrontar la cuestión. Así, el doctor Blasco considera que la represión del Estado y las cruzadas morales no consiguen nada más que encauzar el mal por canales secretos, multiplicando su peligro para la sociedad. Havelock Ellis, el experto más concienzudo y humanitario de la prostitución, no sé si ese título yo me lo adecuaría durante mucho tiempo, porque suena como raro, el experto más concienzudo y humanitario de la prostitución, no sé, es raro, ¿no? Demuestra con una ingente cantidad de datos que cuanto más estrictos son los métodos de persecución, más empeora la situación. Entre otros datos, nos enteramos de que en Francia, en 1560, Carlos IX abolió los burdeles con un edicto, pero el número de prostitutas no hizo más que aumentar, mientras que aparecieron muchos burdeles nuevos con aspectos insospechados, y estos resultaban más peligrosos. A pesar de todo ese tipo de legislación, o debido a ella, no ha habido ningún otro país donde la prostitución haya desempeñado un papel más conspicuo, con la palabra. Y esto sale de Havelock Ellis, de Sex and Society. Seguimos con el texto. Una opinión pública informada, liberada del acoso legal y moral contra las prostitutas, es lo único que puede contribuir a mejorar las condiciones actuales. Bueno, podría ser, aunque no sé yo si esto mejoraría las cosas. Cerrar los ojos deliberadamente e ignorar ese mal como un factor social de la vida moderna no puede sino agravar la situación. Debemos elevarnos por encima de nuestros estúpidos conceptos de mejor que tú y aprender a considerar a las prostitutas un producto de las condiciones sociales. Esa constatación borraría de un plumazo la actitud de hipocresía y garantizaría una mejor comprensión y un trato más humano. En cuanto a la erradicación total de la prostitución, es imposible lograrlo salvo mediante una reevaluación completa de todos los valores aceptados, sobre todo los valores morales, unida a la abolición de la esclavitud industrial. Y con esto termina Emma Goldman su alegato por la defensa de las condiciones o de la mejoría de la vida de aquellas mujeres que deben y no quieren dedicarse a la prostitución. Que por cierto, este ensayo es muy interesante y muy actual hoy en día, por lo menos en España, donde se está debatiendo si abolir o no, si prohibir o no la prostitución. Pues bueno, esto es una manera de entender la abolición y la prohibición de la prostitución, que pertenece a una corriente del feminismo, ¿vale? Es decir, Emma Goldman sigue una corriente feminista que aboga en este caso por la reevaluación de los aspectos morales antes de la prohibición o la abolición de la prostitución. Es decir, para abolir la prostitución no hay que hacerlo mediante la legislación, sino mediante la reevaluación y reeducación de la sociedad en nuevos valores morales que vean la prostitución como una lacra a derribar y no como una lacra que se deba esconder, de la cual yo me puedo beneficiar si no sale a la luz, ¿no? Que es lo que ha criticado aquí todo el rato, la hipocresía de aquellos que critican la prostitución, pero se aprovechan de ella porque como está ilegalizada o se encuentra en las sombras de la sociedad, pues ellos pueden pedirle sobornos, aprovecharse de las mujeres, etc, 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 porque si no pueden aplicar leyes muy duras contra ellas, vamos, que al final son víctimas en todo este caos moral. Y con esto terminamos el directo de hoy. En el siguiente directo seguiremos hablando de feminismo, y en este caso hablaremos sobre el sufragio femenino, ya que así se titula el ensayo que leeremos el siguiente día. Espero que os haya resultado interesante, espero que os resulte interesante los ensayos de esta mujer. Algunos son más interesantes, otros menos, pero realmente con ello podemos ver cómo han evolucionado las ideas y cómo no han evolucionado tanto, como hay cosas que dice esta señora en las postrimerías del siglo XX que aún se siguen diciendo y siguen ocurriendo en la actualidad. Como siempre, os agradezco muchísimo que me hayáis acompañado. Os mando millones de abrazos y millones de besos. Espero que os encontréis estupendamente. Y nos vemos en siguientes directos. Chao, chao.